Nació en Ensenada el 22 de julio de 1976 y es el menor de los dos hijos que tuvieron el maquinista de barcos Don Franco Torchia y la ama de casa María Cristina Matelicani, ambos de ascendencia italiana. Realizó la primaria en Nuestra Señora de la Merced de Ensenada, mientras que la secundaria la realizó en el Colegio Nacional para luego cursar la carrera de Letras en la Universidad Nacional de La Plata. En televisión, desarrolló actividades como productor, locutor, guionista y columnista en variadas e importantes producciones, nacionales e internacionales, para canales de aire y de cable como MTV, Match Music, América Televisión, Canal 7 y Telefe, además de producciones promocionales de Naciones Unidas. Desarrolló actividades de asesoramiento, desarrollo creativo y coordinación en las áreas de comunicación de Clarín Digital, Revista Enie, productora Endemol, Fundación Proa y Grupo Tenchit. Con nosotros y con ustedes, Franco Torchia. Buenas tardes, bienvenidos a este 7º año de Ciudadanos Ilustres, desde aquí, desde el recinto del Consejo Deliberante. Franco, un gusto tenerte acá en el programa. Muchas gracias, igualmente, el gusto es mío y te quiero agradecer mucho la invitación, que de verdad me resultó muy inesperada. Debe ser el título del programa también, ¿no? No, el que al contrario. De algún modo te parece que determina una condición, que es la de ilustre, que siento que no tengo, pero para nosotros sos una referencia y para muchos platenses un ejemplo, así que un gusto tenerte en el programa. No, el gusto es mío, en serio. ¿Cómo se vive esta historia de pensar un chico de Ensenada, que vivió hasta los 15 en Ensenada, vino a La Plata, y llegó a hacer las cosas que vos has hecho en tan poco tiempo, porque sos un tipo joven y te va muy bien? ¿Cómo convivís con eso? Hace muy poco tiempo, hace muy pocos años, tengo 37 hoy, que me encontré con mi propia historia. Hace muy poquitos años que empecé a pensar más sistemáticamente en mi niñez, en mi lugar de origen, que es la ciudad de Ensenada, en mis primeros años de juventud. Yo me fui de La Plata en el 2001, a comienzos del año 2001, tenía 24 años y si bien no me fui con la idea de no volver, no volví. Claro. Y a partir de ese momento, a partir del año 2001, en líneas generales empecé a armar como mi propia vida fuera de acá, mi propia vida fuera de la casa de mis padres. Pero todos estos años, entonces, la verdad que no pensé mucho en mi pasado, no le dediqué demasiado tiempo a eso. Creo que sin dudas como un mecanismo, siempre es un poco un mecanismo, ¿no? Y por otro lado, por una suerte de voracidad, por vivir mi propio presente y empezar a pensar mi futuro. Esto nunca, en mi caso, igual es de manera lineal. Yo pego volantazos inesperados todo el tiempo y la verdad es que he experimentado en 37 años, me parece, muchos cambios de vida, y muchos cambios de piel también. Pero esos años empecé a descubrir que fueron determinantes los años a los que vos te referís. Mi formación emocional también, no solamente mi formación educativa. ¿Cómo estaba compuesta tu familia? Siempre viví con mi padre y con mi madre y con mi hermana, que es mayor que yo. ¿Cómo se llama tu hermana? Gabriela. Y así, con una mamá ama de casa y un papá empleado del puerto, maquinista de barcos y empleado en una empresa del puerto de La Plata. Inmigrante italiano que llegó a Ensenada a los 12 años
con la última o las últimas camadas inmigratorias del peronismo, ¿no? Sí. De la segunda gestión de Perón. Y ¿Escuela primaria? en la escuela primaria, en la escuela Don Bosco Ensenada o la escuela Nuestra Señora de la Merced, como prefieran. Sé que muchos que están viendo esto saben muy bien de qué hablo, pero en los años en los que esa institución era solo para varones, ¿no? Digo porque volví a Ensenada hace 2 años cuando Luciana de Michelis, una fotógrafa joven muy talentosa que vive en Ensenada, me convocó para hacerme unas fotos en estos lugares, en los lugares, en la puerta de mi ex casa, en la que crecí, en la escuela, en el patio de la escuela. Eso fue en diciembre de 2012 y ahí me reencontré bastante con esos espacios, por lo cual, respondiendo más puntualmente aún a tu pregunta, hace muy poco tiempo que empecé a darme cuenta del impacto emocional que tuvo mi niñez en mi formación, mucho más allá de mi formación educativa. Hablamos, o intento referirme y contarte mi formación sensorial, Claro. ¿no? El modo en el que... Y hay un tipo de memoria para cada uno de los sentidos. Claro, cómo se construye hoy esa memoria en mí y cómo se activa, ¿no? Trabajo que, perdóname, Sí. que te invitan a hacer en Ensenada, Sí. En lugares que tienen que ver Sí. con tus afectos, ¿te movilizó? Mucho. ¿Cómo? Muchísimo. Primero porque cuando vi las fotos que finalmente logró Luciana, la verdad es que vi que siendo ella súper joven, porque es una chica que tiene menos de 25 años y que no me conocía a mí de mi niñez, ni mucho menos, captaba algo de lo ensenadense, si es que hay algo así como lo ensenadense que existe, muy visceralmente. Y por otro lado, me impactó porque empecé a pensar, sobre todo por uno de mis trabajos, por el programa Cupido, cuánto tenía que ver mi niñez y las tardes en Ensenada y los sonidos de Ensenada en la manera en que yo había hecho ese programa, que lo hice hace mucho tiempo en Match Music y lo volví a hacer después de 9 años de ausencia en la pantalla, justamente en el 2012 en TBS Very Funny. Entonces me di cuenta que la radio, que ya no existe más, de Ensenada, la que funcionaba de lunes a viernes entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche por altoparlantes, que los altoparlantes de los vendedores o de los botelleros del barrio mucho tenían que ver, que había toda una cultura sonora en mí que tanto descubro hoy tiene que ver con ese personaje que no da la cara, que es súper misterioso, por supuesto, y tan peculiar, que es el personaje que conduce el programa Cupido, que es en parte quien te habla y en parte es una construcción. Entonces, y bueno, y las tardes viendo Yo me quiero casar y usted, de Roberto Galán, en Canal 9 sobre todo. Hay ahí un conjunto de sensaciones y de elementos que tuvieron muchísimo que ver te vuelvo a decir, en mi manera de procesar emociones y de llevar esas emociones a espacios de trabajo. ¿Y la escuela, recuerdos de la escuela primaria, secundaria? Sí. Bueno, era un muy buen alumno, ¿no? Demasiado correcto se me hace hoy a la distancia, demasiado estudioso, lo que vulgarmente podríamos denominar un traga. Y por supuesto que tampoco me sentía parte en general como de las barricadas, ¿no? Claro. No me sentía muy a gusto con los grandes grupos de varones. Por suerte, en líneas generales, este es un sistema educativo, digo, el de las escuelas planteadas
para varones versus las planteadas para hombres, que para mujeres, que en general está extinguiéndose. Sí, desaparece. Por múltiples razones Sí, desaparece, pero la verdad es que, y de esto se ha escrito y mucho, hay grandes especialistas que han ahondado en la materia, creo que ha tenido en líneas generales efectos como muy perniciosos, ¿no? Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos te voy a preguntar el Colegio Nacional. Sí. Por esto que hablamos fuera de cámara de Sí. la cantidad de referencias que hay en la ciudad que tienen que ver con el Colegio Nacional. Dale. ¿Te parece? Obvio. Ciudadanos Ilustres es auspiciado por FECOBA, Federación de Expendedores de Naftas de la Provincia de Buenos Aires, Escuela de Derecho Municipal Dr. Adolfo Korn Villafañez, UENYA, Unión de Expendedores de Naftas y Afines La Plata, Municipalidad de La Plata. Gimnasio Fitness. 800 metros cuadrados de infraestructura dedicados a obtener tu completo bienestar psicofísico. Por eso a las tradicionales técnicas de aeróbica, musculación con carga y máquinas, agregamos clases personalizadas de pilates, pilates con máquinas y asesoramiento médico. En calle 40 entre 14 y 15, Gimnasio Fitness, dirigido por el profesor universitario Adrián Simonato. Centro Médico de Día Sana Sana, especializado en adultos mayores con capacidades diferentes. Atención personalizada, profesionales de excelencia. Calle 505, número 2546, entre 20 y 21. Centro Médico Sana Sana, algo distinto para gente especial. IDA, Restaurant y Casa de Té. Calle 54, número 684, entre 8 y 9. Horario corrido, de martes a sábado. Cenas, de viernes a domingo. Reservas al 482-5875. Jardín Maternal Pie Pequeño. Calle 1, número 344. Entre 528 bis y 529 Tolosa. Teléfono 421-1559. Diprejep, número 6191. Búscanos en Facebook. Pie Pequeño, Jardín Maternal. Casa de Comidas La Esquinita, cocina artesanal, calle 8, esquina 37, delivery al 422-7851 o al 422-7227. Búscanos en Facebook, La Esquinita Casa de Comidas. Con Franco Torcha. Franco, hablábamos de Colegio Nacional, ¿no? Sí. Y recuerdos de esa etapa, ¿no? Que también tienen que ver con la universidad. Sí. Son, más que recuerdos, te diría presencias reales, en el sentido de que están completamente actualizadas, no están para mí en el pasado. Cuando yo termino la primaria en Ensenada, mi madre insiste en que, como había sido muy buen alumno durante la escuela primaria, debía intentar entrar al Colegio Nacional, a donde había ido un primo mío, un primo mayor. Qué visión tu mamá, qué inteligente, ¿no? Sí, entonces en séptimo grado incluso hice una especie de Ensenada preparatoria con Amanda, una institución de la preparación de quienes deseaban entrar a los colegios de la universidad como el Nacional, el Liceo y el Bellas Artes, y que no habían hecho, como en mi caso, la primaria, ¿no? Claro. En la escuela anexa. Entonces, tuve la buena suerte de entrar por sorteo. Quienes llegan, o por lo menos en aquellos años, yo creo que incluso antes, yo llego al Colegio Nacional en el año 1990, pero en la década del 60 y el 70 hay una infinidad de relatos y de los 80, sobre quienes llegaban a la Escuela Nacional justamente sin ser, de algún modo, como en mi caso, de la clase obvia que terminaba accediendo a esa escuela, más allá del sorteo. Quiero decir, en mi caso yo no era jugador de rugby ni jugadora de hockey, y tampoco
tenía papás profesionales Sí, es y como vivía que en el Ensenada. sorteo, dio- Bueno, es un mecanismo, digamos, Sí, sí. post-dictadura, Claro, que incluso sorprende, ¿no? Yo hoy estoy vinculado con muchos exalumnos del Nacional Buenos Aires, por ejemplo, o del Pellegrini, de esas grandes instituciones de Buenos Aires, también dependientes de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, que cuando les contás que el sorteo sigue vigente no lo pueden creer, porque por supuesto allí impera todavía el examen completamente eliminatorio, ¿no? Pero te decía que para mí los momentos, los fragmentos del Nacional son presencias reales porque vuelvo a ellas, o estoy en ellas, mejor dicho, todos los días. Ha sido capital, pese a que muchas veces me he querido ir del colegio, pese a que también hice un recorrido social en el interior del colegio muy a mi manera, no era de vuelta de los grupos de jugadores de rugby ni de jugadores de fútbol, sino que en primer año me dediqué a militar en el centro de estudiantes automáticamente. compromiso social. Sí, y siempre hice un recorrido medio border, medio marginal, Sí, sí, digamos, o no del centro de la escena, nunca ocupé el centro de la El colegio escena. también te preparó para la universidad pública, ¿no? Y Totalmente, sí. esa elección de letras. Sí. Primero derecho. Primero derecho, pero... Me contaron poco ahí por fuera de man- cámara que sí. lo penaste al hecho de estudiar Sí. derecho, ¿no? Sí, ¿No te gustaba? era un mandato familiar. Mi madre, sobre todo, mi padre no, pero me decía, incluso quiero decir, según ella podría haber hecho la carrera militar. Esto un día lo conté en una entrevista y la periodista en Revista Noticias se impactó tanto que le dedicó después un montón de párrafos. Pero bueno, mi madre criada por un coro de tías y por un padre militar y casi huérfana de mamá, que falleció cuando ella era muy chiquita, bueno, tenía ese imaginario en la cabeza. Entonces Derecho fue el manotazo de ahogado que cuando terminé el Nacional primero se me ocurrió un poco como para no decepcionar a nadie. A los 18 años. Duré 2 meses, di un final y ahí me fui corriendo a trabajar a la librería Rayuela, que sigue, mira por vos. supuesto, funcionando aquí. Son amigos, sí. Exacto. Con Raúl, su dueño, padre de 2 amigas, Ana y Guadalupe Gómez Pintus, que me recibió porque yo estaba súper preocupado. Era un caminito eso, ¿no? Porque Sí, ya estaba... sobre el resto del año, que iba a ser el resto del año. Bueno, y él me dio una especie de trabajo, que era un trabajo, pero en muy pocas horas, poco rentado como podía en ese momento. Rayuela era un local súper chico y ahí, además de trabajar todo ese año, aproveché mucho para leer y para así entonces prepararme para la carrera de letras. Franco, ¿en qué momento te diste cuenta que la literatura iba a ser importante en tu vida, la escritura? ¿Cómo aparece eso en tu vida? Hablaba un poco de Rayuela, yo digo, bueno, ese era un caminito, parecía una presunción, ¿viste? Empecé a leer porque sufría insomnio a los 9 años y a mi madre se le ocurrió consultar con una tía que había leído como mucho 2 o 3 novelas rosas o novelas de Corín Tellado o algo así. Y le dijo, dale de leer a este chico, mi tía Irma, que vive en Ensenada, porque seguramente así se duerme. Y obviamente el efecto que tuvo en ese momento esa receta fue exactamente el efecto inverso. Claro. No dormí nunca más. Empecé a leer muy vorazmente, primero novelas de aventuras, Julio Verne, etcétera. Y ya después, cuando tuve 11, leí a García Márquez por primera vez. Bueno, y García Márquez es el ingreso garantizado, tal vez a la literatura, ¿no? A toda la literatura. Yo creo que él tiene... Estuve en Cartagena de Indias, como te conté antes, hace poquito, y visité su fundación donde hay amigos. Él tiene, como algunos otros pocos escritores, me parece,
contemporáneos del siglo XX y del XXI, esa capacidad, la capacidad de permitirte un ingreso garantizadísimo a la literatura bien entendida. Para Uno mí también va, yo fui a Cartagena también, sí. estuve en la casa de García Márquez y como que uno va a encontrarse con él, ¿viste? Sí, claro. Vas a Cartagena desde y ya. al margen de lo que implica la ciudad amurallada y Sí. de todo lo que tiene que ver con la cuestión arquitectónica y cultural, uno es como que va a encontrarse con Bueno, esa magia, ¿no? Está buenísimo lo que me decís porque es un poco lo que a mí me está pasando, volviendo a tu primera pregunta en esta conversación con Ensenada. Antes yo simplificaba y respondía que era de La Plata. Bueno, llegué a esta ciudad a los 16 años y toda mi vida estuve vinculadísimo a La Plata viviendo en Ensenada. Pero la verdad es que nací en Ensenada y ahí estuve físicamente hasta los 16 años. Entonces, cuando te respondía que eso sobre Cupido y demás, a mí me interesa cada día más reconocerme en ese espacio, porque creo que los espacios son capaces de explicarnos bastante, ¿no? No es que seamos enteramente el reflejo, tal vez, del lugar donde nacimos, pero igual creo que ese lugar habla de nosotros siempre y nosotros hablamos de ese lugar. Y las vivencias. Claro, entonces ahí empecé con todo y ahí supe que la literatura iba a ser una aliada. Un refugio. Un refugio ni hablar, pero también es un modo de ver el mundo para mí, la literatura, y es un modo de vivir. Franco, vamos terminando este primer programa. Bueno. Yo lo voy a cerrar. Nosotros nos quedamos charlando. Vale. ¿Te parece? Obvio, claro, sí. Bueno, y nosotros nos volvemos a encontrar el sábado a las 18:30 horas para hacer juntos Ciudadanos Ilustres.